En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema álgebra de Boole. ¿Qué es el álgebra de Boole? Bueno, son una serie de reglas y leyes que se aplican a expresiones booleanas con el objeto de simplificar las mismas, es decir, reducirlas, hacerlas más pequeñas. Si esto lo llevamos a los circuitos digitales y tenemos en cuenta que una expresión booleana representa a un circuito digital, podemos pensar que el álgebra de Boole nos permite no solamente simplificar expresiones, sino también que nos permite simplificar circuitos, es decir, hacerlos más chicos, es decir, utilizar menos compuertas. Vamos a empezar trabajando con las reglas básicas del álgebra de Boole, empezando con la multiplicación lógica. En la multiplicación lógica existen 4 reglas o postulados que nos permiten simplificar muchas operaciones relacionadas con la multiplicación. Vamos a empezar con la inicial. El primer postulado dice que A por 0 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, para comprenderlo vamos a utilizar dos recursos. El primero, la tabla de verdad de la compuerta AND. Y el segundo es el significado en las compuertas de lo que significa este postulado. Vamos de vuelta. A por 0 es igual a 0. ¿Qué significa? Bueno, significa que cuando tengo la entrada A y la multiplico por una constante booleana 0, el resultado me da 0. Esto lo podemos ver en la tabla de verdad de la compuerta AND con estas dos posibilidades que están marcadas en la tabla de la verdad, en donde A va a tener un determinado valor, 0 y 1, y la constante 0 va a estar en la otra entrada. Como veremos, cada vez que aparece un 0 en una de las entradas, la salida es 0. Y también lo podemos ver reflejado en el circuito que representa a una compuerta AND. Cuando las dos entradas están en 0, la salida está en 0. Cuando una de las entradas, en este caso A, está en 1 y la otra está en 0, la salida sigue estando en 0. Este es el primer postulado. Avanzando en el segundo postulado, que nos dice A por 1 es igual a A. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos la entrada A en una compuerta AND de multiplicación con una constante booleana en 1. En la tabla de verdad podemos ver esta posibilidad o reflejada en estas dos opciones, A en 0 y en 1 y la otra entrada con la constante 1. Cuando se multiplica, 0 por 1 me da 0 y 1 por 1 me da 1. Con lo cual podemos ver que en la tabla de verdad, cada vez que tenemos la presencia de una constante 1 que multiplica la entrada A, la salida acompaña a la entrada A. Dicho de otra manera, tiene el mismo valor. Por tanto, A por 1 es igual a A. Debajo podemos observar claramente en las dos compuertas que cuando A vale 0 y lo multiplico por 1 me da 0, y cuando A vale 1 y lo multiplico por 1 me da 1. Es decir, A por 1 es igual a A. El siguiente postulado menciona que A por A es igual a A. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos vamos a la tabla de verdad de la compuerta AND, significa que cuando A la multiplique por la constante A, es decir, por la misma entrada A, con el mismo valor, me va a seguir dando A. En estos dos casos, A vale 0 y la constante por la cual la multiplico va a ser 0, la salida me da 0. Si A vale 1 y la constante vale 1, como A, la salida me da 1. En el ejemplo visualizado con las compuertas AND, puedo ver exactamente que el valor de A, al multiplicarlo por el valor de A, me sigue dando A. En la segunda compuerta también pasa lo mismo. El siguiente postulado que asocia a la multiplicación es A por A negado es igual a 0. ¿Qué significa esto? Cuando A lo multiplico por su opuesto, me da 0.
Si vamos a la tabla de verdad, vemos que cuáles son los posibles casos. Cuando A vale 0, su opuesto vale 1. Si lo multiplico, me da 0. Cuando A vale 1 y lo multiplico por su opuesto, me da 0 el resultado. Esto lo podemos evidenciar en la tabla de verdad y además podemos visualizarlo también en las dos compuertas que están aquí. Cuando A vale 0 y lo multiplico por 1, me da 0. Y cuando A vale 1 y lo multiplico por 0, me da 0. Ahora pasaremos a las reglas asociadas a la suma lógica. Las reglas asociadas están vinculadas a 4 postulados. Comencemos con el primer postulado que dice A más 1 es igual a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, si voy a la tabla de verdad de la compuerta OR, veo que teniendo la entrada A y la constante booleana en 1, si la sumo, en el primer caso me daría 0 más 1, 1. Y en el siguiente caso me daría 1 más 1, 1. Si lo observo en las compuertas OR, cada vez que A lo sumo con una constante booleana 1, me daría como resultado 1. Si A lo sumo a la constante booleana 1, el resultado me sigue dando 1. Por tanto, A más 1 es igual a 1. Es decir, que A más 1 se puede simplificar con el valor 1. El siguiente postulado dice que A más 0 es igual a A. Lo podemos ver en la tabla de verdad. Cuando a le sumamos la constante booleana 0, tengo dos opciones, que son las marcadas en la tabla de verdad. Cuando hago 0 más 0, me da 0. Y cuando hago 1 más 0, me da 1. Claramente podemos observar que la salida sigue a la entrada A cuando hacemos A más 0. En las compuertas podemos también evidenciarlo. Cuando hacemos 0 más 0, me da 0. Y cuando hacemos 1 más 0, me da 1. El siguiente postulado nos dice A más A negado es igual a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cada vez que tengo una entrada A y le sumo su opuesto, el resultado me da 1. En la tabla de verdad podemos visualizarlo en las filas que están marcadas. Cuando A vale 0, su opuesto vale 1. Y cuando se suman, me da 1. Cuando A vale 1, su opuesto es 0. Y el resultado de la suma me da 1. Por tanto, A más A negado es igual a 1. También lo podemos visualizar en las compuertas en donde 0 más 1 me da 1. Está mal esto, acá me tendría que dar 1, chicos. Está para corregir. Y 1 más 0 me da 1. A continuación, vemos el último postulado de la suma lógica, en donde A más A es igual a A. Aquí podemos ver que cada vez que A sea igual a A, el resultado va a ser A. La primera fila sería el caso y la última. La primera no está marcada, pero la última sí. ¿Qué sería? Cuando A vale 0 y lo sumo con 0, me da 0. Cuando A vale 1 y le sumo 1, me da 1. Por tanto, cada vez que tengo A más A, se puede simplificar por A. En este caso en particular, cuando hago la suma de 0 más 0, me da 0, y cuando hago la suma de 1 más 1, me da 1. ¿Sí? Es decir, cuando hago la suma de los valores que corresponden a la variable A en 0, me da 0, y cuando tiene valor 1, me da 1. A continuación, vamos a ver qué es lo que sucede con la negación. El postulado que está asociado a la negación es A dos veces invertido o dos veces negado es igual a A. Podemos verlo claramente en el circuito que tiene dos inversores, en donde si introduzco un 0, lo niego, me da 1, y si lo niego nuevamente, me da 0. Si introduzco un 1, lo niego, me da 0, y si lo vuelvo a negar, me da 1. Es decir, vuelvo a obtener los mismos valores de las entradas en las salidas. Por último, vamos a ir replicando las leyes que están asociadas al álgebra de Boole. La primera ley, la ley conmutativa, es exactamente igual a la que conocemos de los aplicados en los números decimales. Me dice que A por B es igual a B por A,
es decir, se pueden intercambiar las entradas y el resultado va a ser el mismo. A más B es igual a B más A. Puedo utilizar la ley distributiva, que es exactamente igual a la ley distributiva como la aprendemos en las expresiones combinadas. A por B más C es igual a A por B más A por C. También se puede aplicar la ley distributiva de la suma respecto a la multiplicación. Cuando tenemos A más B por C es igual a A más B por A más C. Podemos también tener la ley asociativa. La ley asociativa nos dice que A por B por C es igual a A por B por C. Es decir, podemos agrupar de distintas formas la operación de multiplicación y el resultado va a ser exactamente el mismo. También con la suma podemos aplicar la ley asociativa, en donde nos dice que A más B más C es igual a A más B más C. Por último, vamos a ver la ley de De Morgan, que nos establece que se puede cambiar una suma lógica por una multiplicación y una multiplicación por una suma lógica. Solamente se tienen que hacer 3 pasos en forma consecutiva. Dada una suma lógica, en este caso invertida, tengo que invertir cada una de las entradas, por ejemplo, A negado y B negado, cambiar la operación de suma a multiplicación y negar toda la expresión resultante. En este caso en particular, si tengo 2 negaciones consecutivas, me queda sin negar la expresión. Lo mismo puedo aplicar para la multiplicación cuando quiero cambiarla a suma. Niego las entradas, cambio la operación y niego la expresión totalmente, lo cual me termina dando A negado más B negado. Ahora por último vamos a ver la ley de absorción, en donde nos dice que A más A por B es igual a A. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, aplicando algunas de las reglas y que nos permiten llegar a inferir en esta ley de absorción. Aquí podemos sacar la inversa de la ley distributiva en A más A por B, que sería el factor común. En esta expresión se encuentra A y en esta expresión también se encuentra A. Si extraigo el factor común A, obtengo que de la primera expresión me queda 1 y de la segunda me queda B. Aplicando el postulado en donde, o el postulado o la regla en donde sumo la constante 1 a una variable, en este caso B, en el ejemplo anterior era A, me da como resultado 1 más B, 1. Por lo tanto, la expresión reducida me queda A por 1. Y también aplicando uno de los postulados, en donde multiplico A por la constante 1, me da A. Así llego a esta conclusión. ¿Sí? Lo mismo se puede aplicar para aplicar la ley de absorción a esta expresión. A por A más B, que es igual a A. Aquí aplico propiedad distributiva y me queda A por A más A por B. A por A, lo hemos visto en uno de los postulados anteriores, es igual a A. ¿Sí? Y a continuación me queda A por B. Y por la anterior demostración de la ley de absorción, me queda que A más A por B es igual a A. También puedo aplicar la ley de absorción en esta expresión. A más A negado por B es igual a A más B. En este caso, A lo puedo reemplazar por la primera ley de absorción, A más A por B, la cual escribo a continuación. Y me queda A más A por B más A negado por B. A continuación, puedo sacar factor común B que se encuentra en esta expresión y B que se encuentra en esta otra expresión. Si hago eso, me queda la expresión A más B, factor común, entre paréntesis, A más A negado, lo cual me permite también aplicar
uno de los postulados en donde si yo tengo la suma lógica de A más A negado, me da 1. Por lo tanto, la expresión me queda A más B por 1, lo cual es igual también aplicando otro postulado, pero en este caso de la multiplicación, B por 1 me queda igual a B. En consecuencia, toda esta expresión A más A negado por B me queda A más B. Lo mismo se puede aplicar a A por A negado más B. Aquí nuevamente puedo aplicar propiedad distributiva y me quedaría A negado por, perdón, A por A negado más A por B. A por A negado es igual a 1, es uno de los postulados de la multiplicación, y 1 más A por B es igual también, porque es uno de los postulados, a A por B. En este caso, el postulado que se asocia es A más 1 o 1 más A, me terminaría dando A. En este caso, 1 más A por B me terminaría dando A por B. Bueno chicos, en el siguiente video comenzaremos en la aplicación de las reglas y leyes de la álgebra de Boole que nos van a permitir simplificar circuitos digitales y, en consecuencia, obtener expresiones booleanas más reducidas.